temática de esta tarde, a la enseñanza. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Dice la palabra del Señor así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Oremos, hermanos. Oremos. Señor Jesús, sabemos que su palabra, Señor, es verdad y que en ella encontramos la vida eterna. Sabemos que su palabra, Señor, no es complicada. Usted no es un Dios oculto, sino que usted se ha manifestado a los hombres, Señor, y ha manifestado su gloria. Es por esa razón, Padre Santo, que le ruego ese día que abra también los ojos, la mente y el entendimiento de muchos de mis hermanos que necesitan que sus sentidos sean abiertos, Padre. Que su palabra sea de bendición en esta noche como siempre lo ha sido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a que tome su lugar y con mucha reverencia tomemos el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Esta expresión que habla Lucas en el capítulo 1 del libro de Lucas ha sido inspiración para mí y para ser más exacto. Vemos la necesidad de que en los tiempos en los que vivimos el Evangelio se diluye, no porque el Evangelio sea fácil de serlo, sino porque la maldad del hombre ha alcanzado límites o ha alcanzado niveles que antes pues nunca habíamos visto. Así que es necesario que la iglesia conozca, tenga conciencia de lo que es, lo que representa el Dios en el que creen, el Evangelio que han creído y todo lo que implica haber conocido a Dios. Y muchas de las veces ese comentario no es para nada ofensivo, pero sí va con la disposición de despertar la conciencia. Muchas de las veces las personas que nos sentamos en una silla, en una banca, en una iglesia, entendemos en parte lo que estamos haciendo y en una gran parte no entendemos el resto. Un día, platicando con una persona que recién se había acercado a la iglesia, que por cierto ya no está, decía, ¿por qué se hace en ese orden el culto? ¿Por qué no se hace en otro orden, que primero sea la palabra, luego los cantos? Él también decía, ¿por qué usted tiene que estar arriba y por qué los hermanos abajo? ¿Por qué no hacemos un círculo como en la mesa redonda y como los mosqueteros? ¿Por qué se tiene que hablar de dinero en la iglesia? Como que muchos venimos muy contentos, se habla de dinero y se nos acaba la alegría. ¿Por qué tenemos que venir formales, vestidos formales? ¿Por qué no venimos con chanclas y despeinados? ¿Por qué tiene que ser muy riguroso todo esto? Y sus preguntas, iban encaminadas a que pues él llegaba a la iglesia, quería a Dios, quería conocer de Dios, quería la salvación y quería todas las bendiciones que Dios nos ofrece en la Biblia, pero no estaba como que encuadrados sus sentidos a recibir las cosas espirituales, poniendo en segundo lugar otras áreas, otras cosas que tal vez en cierta forma pues no son tan necesarias, pero que apelan a un orden, a una disciplina dentro de la iglesia. Y se estacionó ahí en el estar preguntándose por qué esto y por qué el otro, y ninguna respuesta le satisfacía. Entonces se le hacía ridículo palmear las manos cuando cantábamos. Nos comparaba con una caricatura de
los personajes de una caricatura, de unos personajes amarillos que trabaja en una planta nuclear y que tiene un vecino que es fanático religioso y es muy tonto en la serie. Y decía, yo sí me siento como este señor. El personaje es Ned Flanders en esa serie de caricaturas. Yo me siento como esa persona cuando estoy aplaudiendo y me siento ridículo aplaudir. ¿Por qué tenemos que aplaudir? Y cuando le mencionaba los pasajes bíblicos que tenemos para hacer lo que hacemos, no le satisfacían las respuestas. Él quería que su respuesta, o que las respuestas que yo le diera fueran alineadas al concepto o a la idea que él tenía. Así que menciono esto, mis hermanos, que muchos de los que estamos sentados en las iglesias o que nos hemos sentado en las iglesias, conocemos en parte, porque yo me cuento, yo debo tener la sencillez y la humildad de decir y de saber primeramente que conozco en parte lo que hago. Muchas de las cosas no las sé, pero lo que sí sé y lo que sí entiendo, he tratado de que sea para mí ganancia, de que sea bendición, de que sea para mí un impulso, el impulso necesario para no voltear para atrás y estar tratando de investigar o de adivinar cosas que se puedan alinear a la carne en la que yo vivía antes. Así que el apóstol Pablo me da mucha luz cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dijo el apóstol, también el apóstol Pablo, la ciencia y toda la eminencia, todo lo que he aprendido lo tengo por estiércol, por basura, dice otra versión, para ganarme a Cristo. Entonces, lo que estoy mencionando, mis hermanos, es de que Lucas se da cuenta que hay vacíos, hay huecos, que algunos, por causa de esas cosas que todavía no entienden y todavía no saben, puede hacerles de tropiezo. Así que hace un intento Lucas para hablar a las personas, pero específicamente menciona a Teófilo y le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Repito, conocemos en parte entendemos, también así lo dice la palabra, que conocemos en parte y somos conocidos en parte, pero un día conoceremos a Dios tal como es Él y entonces le conoceremos totalmente, pero ahorita Dios ha querido dejarnos parcialmente revelación acerca de Él, acerca de la deidad de Dios, acerca de su nombre, acerca de la salvación, acerca de muchas de las cosas que la suma de todas ellas nos hacen a nosotros discípulos y seguidores de Jesús. Así que esta tarde quiero mencionar, relacionando ese tema con lo que mencioné hace el domingo pasado y el anterior. Si usted no lo recuerda, solamente lo comento. El domingo pasado hablábamos acerca de la línea del tiempo, desde la ocasión en que se mandó a fabricar o se mandó a transcribir al griego la Biblia o la Torá o el Tanaj, y se mandó a escribir en griego para que formara parte de la biblioteca de Alejandría. Y posteriormente, mis hermanos, en esta línea del tiempo terminamos hasta la independencia de México, desde que se manda a hacer la Biblia Septuaginta, se establece Roma como una potencia militar, se establece la Biblia búlgara talatina como una Biblia a la cual iban a estar encaminando, direccionando la organización católica. La incrustación o cómo se agrega una palabra que no existía en el vocabulario cristiano bíblico, ni tampoco, por obvias razones, en el vocabulario cristiano que ya se estaba formando en Roma, que eran dos iglesias diferentes que se formaron. La palabra Trinidad, la Edad Media, la Reforma, la Contrarreforma, la terminación de la Edad Media, la colonización de la América,
cómo Napoleón entra a España y hay un conflicto ahí, viene la independencia de España, se debilita España y México se independiza a 1810, luego viene 1824, la primera constitución, y en la primera constitución se ponen leyes donde se establece que la única religión que se puede profesar en México es la religión católica, bajo pena de ser encarcelados o llevados pues al paredón para ser fusilados, dependiendo del caso, pero esa era la Constitución de 1824. Vimos todo eso la semana pasada y les hablaba yo de cómo se fue formando, cómo la Biblia fue tomando auge para ser transcrita de diferentes fuentes, pero sobre todo de la Septuaginta. Algunos tomaron de la Vúlgata. La Vúlgata siempre fue seccionada como una Biblia solamente para la Iglesia Católica, pero cuando Casiodoro de Reina quiso redactar esta Biblia, no la tomó de la Vúlgata latina por lo mismo, por todos los errores que traía, y lo tomó de las fuentes originales del hebreo y del griego, o sea, de la original y de la Septuaginta. Posteriormente, mis hermanos, nos quedamos en esta parte en la que vienen y hacen en nuestro país la labor de proselitismo, negándole la opción y la entrada a los grupos cristianos que no eran católicos. Todo eso lo vimos la semana pasada en una línea del tiempo, pero la semana anterior, que tuvimos por aquí un tiempo de oración, estuvimos hablando acerca de la proyección, a dónde va la iglesia, a dónde va esta congregación. ¿Qué podemos esperar de estos niños, de estos jóvenes que están aquí a veces mal encarados, a veces quieren estar en el baño, a veces quieren andar allá afuera, las señoritas, los jóvenes, nosotros como adultos, que a veces con todo y nuestro peso de quehacer, de trabajo, de preocupaciones, de carácter, ¿a dónde vamos a parar en un mes, en un año? Y hacíamos una proyección y decíamos que si seguimos al menos esta congregación así como vamos a desaparecer en los próximos años. ¿Por qué? Porque esos jóvenes, estos niños que están aquí, que ahorita los controlamos y los traemos a fuerza y no los podemos educar, tan pronto tengan 18 años van a tomar el rumbo y se van a ir si no sirven a Dios de corazón sincero. Los adultos, nosotros los adultos, si nuestra situación en el hogar, con nuestro matrimonio, con nuestras finanzas, en general con nuestra relación con Dios no mejora, vamos a estar insatisfechos y vamos a vivir enojados, vamos a vivir peleándole a Dios, peleando con las personas, tratando de poner en nosotros una visión distinta a la autoridad bíblica y la autoridad en la iglesia, la autoridad pastoral, y vamos a estar queriendo hacer siempre nuestra voluntad. Así que la proyección de que si no cambiamos vamos a desaparecer, ese es un hecho, no es una profecía, pero ese es un hecho, porque ya está en la historia, como la historia nos ha narrado, nos ha dicho todo lo que ha pasado. Por eso en esa semana de la que pasó, de ese domingo anterior a la anterior, hablábamos de la proyección. ¿Qué es lo que va a pasar si nuestra condición espiritual no mejora? Vamos a morir espiritualmente y vamos a alejarnos de este lugar y de la presencia de Dios, y vamos a vivir abrazados y enamorados otra vez del pecado y del mal, de donde venimos, de allá. Y todo por no acercarnos genuinamente con Dios. Así que les resumo, eso fue lo que hemos hablado esos 2 domingos anteriores. Y este domingo pasado les hablaba acerca de la línea del tiempo y lo importante que es valorar todo el sacrificio que hicieron, pues no solamente Martín Lutero, porque el reformista por excelencia, al cual se le llama Martín Lutero en 1517, con la reforma religiosa, no fue el único. Cientos de años atrás, desde Whitley, Knox y otros más, Pedro Baldo, los prerreformadores
y los post-reformadores, siempre Dios ha levantado a hombres y a mujeres para que sigan adelante. Si nosotros no queremos, no nos metemos en serio con Dios, va a pasar lo que dice Romanos capítulo 1, por no haber tenido a Dios en su noticia, les entregó una mente reprobada. Y nos vamos a sentir autónomos, sabios, y vamos a terminar. Pero la intención, mis hermanos, al darle seguimiento esta noche, es decirles que esos huecos de los cuales habla, o esas áreas que no pueden ser comprendidas todavía en nuestras vidas, fue la causa de la preocupación que tuvo Lucas, y le decía a Teófilo, para que sepas bien en lo que has creído. Porque a veces lo despreciamos mucho lo que hemos creído, lo que tenemos. Hacíamos un análisis un día de estos, y a lo mejor usted lo puede entender, lo puede ver un poquito después de que se lo explique. Habíamos orado al Señor, queríamos comprar unos climas cuando estábamos allá de aquel lado, y llegamos a este lugar con climas. Queríamos en planta baja, llegamos a este lugar en planta baja. Queríamos espacio, este lugar tiene espacio, tenemos cocina y atrás tenemos otro espacio. Y pensamos, nos hicieron un agravio al quitarnos aquello, pero si usted analiza las cosas, estamos mejor en muchas otras formas. Y a veces necesitamos ver con los ojos de madurez, los ojos que Dios nos quiere dar, con el Espíritu de Dios. Lo bueno de todo esto es que fue como un filtro. Los que iban a entrar al trabajo, los que iban a seguir adelante, han seguido. Otros oyeron que estábamos hablando temas de comprar un terreno, de rentar, y ya no regresaron. Les dio temor que los fuéramos a considerar para que su apoyo económico viniera a soportar esta iglesia, pero se fueron y aquí estamos, porque no son ellos. Amén, hermano, no es su ánimo, no es asistencia, no es su dinero, es Dios el que ha sostenido esta congregación hasta este día. Pero si somos analíticos, tenemos salud, tenemos un trabajo, algunos tenemos un vehículo, tenemos casa, tenemos alimento. Si usted se diera cuenta que hay personas que siguen a Jesús, y por el solo hecho de seguir a Jesús, y hablando de los hermanos de Sudán, de África, los hermanos que están ahorita, hermanos, siendo literalmente correteados en la persecución que hay en muchos de los lugares, ellos se tardan días sin comer, sin bañarse, sin tener un bocado, sin tener un descanso, una cama suave, sin tener, hermano, electricidad. Viven huyendo. Y si tú en algún momento te quisieras quejar porque dijeras tú, ay, es que no tengo yo la ropa, yo quisiera comprarme una ropa muy bonita, unos zapatos, o un carro, una casa, o quisiera tener esto y aquello y arreglar aquí y allá, y tú dices, me siento mal porque no tengo lo que quisiera, piensa solamente cómo están viviendo otros que aman a Jesús, y por el solo hecho de amar a Jesús están sufriendo lo que tú, hermanos, no podrías aguantar. Por eso el apóstol dijo, no habéis sufrido hasta la sangre por causa del evangelio. Así que valoremos, mis hermanos, todo lo que hicieron en el pasado, y si hay dudas, como trató de explicarle Lucas a Teófilo, te invito a que te eches un vistazo a lo que vamos a hablar esta noche, porque tiene que ver con la identidad doctrinal de esta iglesia. Y en el tema que a la transmisión le pusimos, el Dios, el misterioso Dios, el misterioso Dios. Y por qué para muchos hablar de Dios, hablar de política, hablar de fútbol es un tema que tiene que ser evasivo si no quieres tener complicaciones, porque es un segmento de temas complicados. Bueno, porque en realidad muchos, hablando por ejemplo de fútbol, hablando del deporte,
muchos nos empecinamos, nos empeñamos en darles características, en vitorear y en hacer ídolos de personajes con fallas, con errores, pero que en nuestro afán de traer la camiseta bien puesta, le damos todos nuestros aplausos, nos aprendemos los nombres del director técnico, de la cancha, del lugar, hasta los sueldos, etcétera, de los jugadores, y no somos razonables, sino que hay una confrontación siempre. Monterrey es un ejemplo, Nuevo León es un ejemplo de que desde que llega un niño al kinder o a la primaria, se están preguntando uno al otro de qué equipo eres, hablando del fútbol. Temas polémicos. Otro tema polémico es el de la política, porque de igual manera las personas que practican la política a nivel nacional, hombres reconocidos, son hombres con fallas, con errores. Partidos políticos que han cometido errores que han evidenciado corrupción, asesinato, desvío de fondos y tantas cosas que se ha sabido que las noticias los exhiben y que ellos mismos se exhiben con el afán de ganar adeptos, hacen quedar mal a los otros, a las otras personas de otros partidos. Así que hablar de fútbol o de deporte, cualquier deporte, y hablar de partidos políticos locales o internacionales se ha vuelto y se vuelve peligroso, una conversación áspera, y se tiene que platicar con muchas pincitas. De igual manera pasa con la religión, porque la religión se sabe mucho acerca de ella y no se sabe casi nada tampoco. Se saben muchas cosas de oídas, pero muchas de ellas no están comprobables. Yo le preguntaba a una persona, un pastor que venía de Houston, Texas, le preguntaba yo acerca de, dígame usted, por ejemplo, hablando de algún tema, dígame usted, por ejemplo, en dónde en la Biblia se encuentra a una persona que haya sido bautizado y que se haya invocado el término Padre, Hijo y Espíritu Santo en su bautismo. Y esta persona muy hábilmente me dijo, mire, yo esos temas no los domino, se me hacen temas muy profundos, yo trato de hablar de evangelismo, pero la verdad estos temas no los manejo. Y le digo, ¿no le gustaría aprender más? Sí, pero yo me quedo con lo que ya aprendí. Le preguntaba yo, aunque no sepa y pueda ser que esté equivocado, me decía, como quiera, necesito permanecer en mi organización. A otro pastor, otra ocasión, le regalamos algunas cosas que teníamos, y de aprecio me dijo, ¿sabe qué, hermano? Invíteme a comer a su casa, le quiero hacer unas preguntas. Lo invitamos a comer, un pastor de una congregación pequeña, pero finalmente un líder religioso. Ya cuando íbamos a la mitad de la comida, estábamos comiendo, me dijo pues lo que en realidad quería él, a lo que iba a mi casa. Me dijo, yo le quería preguntar, pastor, dice, ¿por qué ustedes piensan de esa forma? ¿Por qué la enseñanza que ustedes dan, en qué se basan? Yo he tenido curiosidad de saber, pero no entiendo por qué ustedes se centran en esos puntos y yo no lo encuentro. Así que amigablemente estuvimos comiendo y estuvimos platicando. Cuando terminamos de comer, seguimos platicando, y cuando finalmente él sale de mi casa con rumbo a la suya, después de que terminamos y platicamos amenamente, él me dijo, tengo unos bautismos, pastor, voy a bautizarlos corrigiendo, porque ahora entiendo que estaba equivocado. Y le digo, mire, sigue estudiando, ore a Dios, pastor, y que Dios lo ayude. Cualquier cosa estoy a su disposición. Dios me lo bendiga. Muy convencido, no hubo Biblia, no hubo argumentos que pudieran refutar las enseñanzas bíblicas. Y pasando aproximadamente como unos 2 meses, lo encuentro nuevamente y le pregunto que cómo le fue con las personas que él ya ha bautizado, si no tuvo ningún inconveniente. Y me dijo, fíjese que sucedió algo, siempre no corregí el bautismo porque platiqué con personas que yo conozco, amigos, y me dijeron que esa doctrina que usted tiene, que es una doctrina equivocada, pero yo les comentaba algunos pasajes bíblicos, pero me dijeron que no, que como quiera estaba equivocado.
Y entonces le dije yo a este pastor, le dije, bueno, finalmente no lo hizo. Dijo, no, los bauticé como antiguamente bautizaba. ¿Y qué piensa? ¿Se interesó, siguió investigando o se quedó ahí? Dijo, me voy a quedar ahí porque mis amigos me dijeron que ya no le moviera. Entonces, lo que les estoy mencionando está respaldado por experiencias personales, experiencias propias, y haber visto a lo largo de algún tiempo a muchas personas que sí se han interesado en la palabra del Señor. Hablo de ejemplos y pongo la Huasteca Potosina, 7, 8 iglesias aproximadamente, es el número exacto, no lo tengo. Un día una persona le habló a un pastor de allá de la Huasteca Potosina acerca de la corrección en cuanto a algunos temas doctrinales, como es el nombre de Dios, la unicidad de la deidad de Dios, el bautismo, la marca de la bestia, el rapto, entre otros temas. Y hablando entre los pastores, se hicieron algunos concilios, se hicieron algunas reuniones y determinaron, no estoy seguro si son 6, 7, 8 iglesias cristianas, a cambiar toda su teología católica, trinitaria, para una enseñanza acerca de la unicidad de la deidad de Dios. Porque muchas personas, repito, nos sentamos a escuchar una Biblia, nos sentamos a escuchar al pastor, pero en parte recibimos y el resto se va, se pierde. Llegamos a la casa, vamos a cenar, vamos a hacer las diferentes actividades al otro día otra vez y lo que escuchamos se va desvaneciendo. Se va desvaneciendo. Termina por desaparecer. Y cuando oímos o escuchamos acerca de algún tema, decimos, yo he oído que es así, y te preguntan, ¿y qué bases bíblicas tienes para eso? Entonces tú dices, bueno, no recuerdo, pero yo recuerdo o había oído que estaba en alguna parte de la Biblia. Les voy a citar, hablando del misterioso Dios, algunos pasajes de la Biblia para que usted tenga una idea de ese Dios del cual en el libro de Éxodo capítulo 3, verso número 15, por favor, búsquelo. Un hombre que había recibido un encargo de parte de Dios, un hombre que estaba platicando con Dios, un hombre que tenía una conversación seria acerca de un tema muy serio, como es la liberación de la esclavitud de su pueblo, del pueblo de Dios, recibió una indicación. Antes de partir, este hombre le pregunta a Dios. Voy a leer en forma anticipada el verso número 10, Éxodo capítulo 3, verso número 10. Cómo este hombre recibe en su conversación de parte de Dios, recibe una indicación y antes de partir a hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, algo increíble que me parece es decir, bueno, voy a darles la información que tú me das, pero si ellos me preguntan, ¿con quién platicaste? ¿Qué les voy a decir? Vamos a llegar ahí, verso número 10, Éxodo 3, verso número 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Verso número 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
Hago una pausa para seguir con lo demás, pero hago una pausa para hacer un comentario. Increíble, increíble que habiendo entendido con quién estaba hablando, le preguntare cuál es su nombre. Esto implica, desde luego, que Moisés no sabía el nombre de Dios, porque de haberlo sabido, era una pregunta que no cabía ahí. Así que saber que existe Dios, regularmente la mayor parte de las personas lo saben. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es el deseo de ese Dios? Son las interrogantes que más adelante las personas ya no siguen investigando. ¿Por qué es importante el nombre de Dios? Bueno, más adelante lo dice en el libro de Éxodo capítulo 20, para no tomarlo en vano, para no ser groseros, para no ser personas que hagan mal uso de ese nombre. Así que cuando Dios habla con Moisés, entonces Moisés le dice, yo voy a ir y voy a decirle a todas las personas a donde tú me estás mandando, hoy alguien me habló, me dice que es Dios, pero si ellos me preguntan cómo se llama ese Dios, ¿yo qué les voy a responder? Así que repito nuevamente, es admirable la forma en la que Dios nos revela el contenido de su palabra, porque es impropio que si él hubiese conocido a Dios por su nombre, le estuviera preguntando nuevamente por su nombre. Hago ejemplo y ese ejemplo lo constantemente cuando tengo la oportunidad lo hago. Por ejemplo, aquí está mi esposa, tenemos casados más de 30 años y si yo le pregunto a ella ahorita que cómo se llama, capaz que me manda a dormir en la sala. Porque después de tanto tiempo juntos, ¿cómo no voy a saber cuál es su nombre? Si yo oro a Dios todos los días, si yo le pido a Dios todos los días y no me ha revelado su nombre, pues se lo tengo que pedir en la oportunidad en la que se presente conmigo. Amén, hermano. Pero definitivamente si no lo conozco por nombre, se lo tengo que pedir. Pero si sí lo conozco por nombre y si oro con Dios todos los días y todavía cuando viene le pregunto cuál es su nombre, ¿qué quiere decir, hermano? Que no lo conocía. Así que, verso 14, así dice la palabra del Señor, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Se da usted cuenta de una contradicción? Voy a aclararlo. En las Biblias, en la parte de abajo, viene la letra que corresponde en la palabra Jehová, viene una letrita pequeña y abajo, en la parte de abajo, te hace la indicación. ¿Por qué se puso ahí la palabra Jehová? Y dice en la Biblia, el nombre Jehová representa el nombre divino YHWH, que aquí se relaciona con el verbo allá, ser. ¿Por qué viene aquí una letra y por qué abajo viene la explicación? Es parte de los huecos que quedan en la mente y en el corazón de personas cuando encuentran que Moisés no sabía el nombre de Dios, pero en todos los relatos anteriores a este se habla como algunas 20 o 30 veces la palabra Jehová. Sencillo, la palabra Jehová está siendo implantada o impuesta en el lugar de donde está puesta la palabra Jehová, en el original
aparecen lo que aquí dice en la referencia de la palabra Jehová. Lo que aquí dice. 4 letras, Y, H, W, H. Donde aparece la palabra Jehová en esta Biblia es la Biblia Reina Valera 1960. Aparece en el original el tetragramatón. Precisamente tengo a la mano, y si me haces favor, Angelito, allá está una Biblia, ¿me la puedes pasar, por favor? Una Biblia que es la Biblia Revisión de las Américas. Esa Biblia, voy a leer, así como dice en ella, estamos leyendo, gracias, mijo, Éxodo capítulo 3, verso número 15 ya. Amén. Y dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre y mi memorial para siempre, y con él se hará memoria de mí generación en generación. Si ustedes notan el cambio, estas Biblias, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos y una serie de Biblias más, no tienen la palabra Jehová. No la tienen. ¿Por qué? Bueno, por el origen de donde se transcribió la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Fue escrita o fue terminada la obra, fue presentada en 1500, ayúdenme, a mí se vuela con las fechas, 69, 1569, y la del Cántaro, la revisión posterior fue en el 1602. Así que cuando se hace la revisión a la Biblia del Cántaro, se introduce la palabra Jehová a las Biblias, a esta Biblia, la Biblia de Reina Valera. Y en adelante, las Biblias Reinas Valeras traen la palabra Jehová, y el resto de las Biblias al español que yo les he mencionado ahorita, que no es una, ni son dos, ni son tres, ni son cuatro, son muchas las Biblias, no aparece la palabra Jehová. Aparece Adonai, que es traducido al español el Señor. Como muestras de que en la antigüedad no existía la palabra Jehová, en la línea del tiempo que les hablé el día domingo, vimos a Pedro Galatino incrustarlo años antes de que Casiodoro de Reina tuviera a bien escribir o terminar esta obra, la Santa Biblia, al español, porque no existía el español. Pero no fue Pedro Galatino el que la inventó, el que inventó la palabra Jehová. Pedro Galatino solamente en una de sus obras hace mención ya de un nombre compuesto, como lo es ahora la palabra Jehová, mientras que la Biblia Vulgata Latina, en el segundo concilio que hace la Iglesia Católica, la establecen como la Biblia oficial. Posteriormente, en las revisiones, en la primera Vulgata Latina, tampoco aparece la palabra Jehová, sino que aparece Dominus en latín, que es el equivalente a decir Señor, del original hebreo Adonai. La composición entonces de la palabra Jehová es precisamente extracción de vocales de la palabra Adonai, que es una palabra que en su traducción es Señor, y el tetragramatón, las 4 vocales que conforman lo que dice en Éxodo capítulo 3, versos 14. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Verso número 15. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Ese será mi nombre.
YHWH. Y con él se me recordará esas cuatro consonantes y las cuatro vocales de Adonai, y las vocales de Adonai, perdón, juntas forman lo que en su original fue Yahvé, luego en su latinización Javé y luego Jahwe, para finalmente darle vida a lo que hoy conocemos como Jehová. Pero no fue sino hasta en los tiempos de la Reforma cuando esta palabra se incrustó en los comentarios, en los escritos que hizo inicialmente Pedro Galatino, y posteriormente los empezaron a incrustar en las Biblias protestantes. Así se les llamó a estas Biblias, la de la Reforma. Esta historia, o esto que estoy hablando, está en la historia, y es cuestión nada más de dedicarle tiempo, tener curiosidad y tener deseos de aprender. Si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 17, habla de personas que escuchan la palabra de Dios y que son personas muy amables, muy honestas, que escuchan, pero que cuando llegan a tener la oportunidad revisan que lo que hayan escuchado es verídico, es cierto y tiene bases. De eso se trata la enseñanza de esta noche. Lucas hablándole a Teófilo y le dice: muchos han tratado de poner en orden las cosas que hemos vivido. Muchos. Y la verdad es que es cierto. Por años y años y años ha habido una gran guerra de información y desinformación que a la fecha actual muchas personas con un buen deseo de tener una teología, una enseñanza acerca de Dios, buena para su vida, buena para su crecimiento en su fe, buena para su familia, desgraciadamente han caído en el adormecimiento de estar constantemente solamente oyendo y dando por hecho que las personas que se suben a una plataforma como esta, que tienen una Biblia como esta, que hablan a través de un micrófono como este, y que están dando un mensaje como este, lo dan, por cierto, sin ni siquiera preocuparse por investigar. Así que esta noche yo estoy hablando un poquito solamente, abriendo un panorama un poquito solamente, acerca de un tema muy profundo que es acerca de ese misterioso Dios. ¿Por qué el tema así? Porque Moisés era encargado de hacer una gran obra, ir y libertar a la nación de Israel, al pueblo de Israel en Egipto, por 430 años, habiendo estado en esclavitud, impregnados de idolatría, impregnados de tantas cosas, ir y sacarlos, ya ni se acordaban algunos de ellos de las cosas de Dios. Así que era un gran trabajo, y ese Dios, el que le estaba encomendando ese gran trabajo a Moisés, de repente se dice: Moisés, es un gran trabajo y sé que tú eres el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pero ¿cómo te llamas? No tenemos mucho acercamiento, Dios. Sé que existes, pero no te conozco. ¿No le parece algo como lo que nos pasa a veces a nosotros? Oímos mucho hablar de Dios, pero en realidad no te encierras en tu recámara y clamas y le dices: Dios, háblame. Háblame, necesito de ti, Señor. Necesito sentir tu presencia. Tengo mucha teoría, me han hablado mucho de ti, pero no te conozco. Por eso cuando se trata de compartir el Evangelio, no conocemos a ese Dios. Tenemos mucha teoría, pero no tenemos un acercamiento con Él, y por lo demás tenemos mucha falta de confianza en que ese Dios pueda hacer un milagro a través de ti, a través de mí, a través de ti. Pensamos que es un Dios muy lejano, que es el Dios que habla a través de los pastores, de los ministros, los evangelistas, pero pensamos que está lejos de que Dios te use a ti, porque es un Dios misterioso y lejano. En esta noche te quiero decir que no es así, hermano. Dios está aquí, pero no quiero decir que está aquí solamente.
Está aquí, pero está allí contigo. Está al lado de ti, tal vez, pero el lugar de Dios no es al lado tuyo. El lugar de Dios es en el corazón, donde está, hermano, el sentir, donde está la emoción, donde está el querer hacer las cosas. Amén, hermano. Y el Señor dijo: yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abre las puertas, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que ese misterioso Dios, mis hermanos, se le presenta a un hombre y ese hombre dice: bueno, yo sí voy, ¿cómo no? Pero cuando me empiezan a preguntar cuáles son tus bases, ¿qué le voy a decir? Otro hombre que aparece en la Biblia y que es un hombre que había sido constantemente, había batallado mucho desde su nacimiento. Me estoy refiriendo a Jacob y quiero invitarle a que busque, por favor, Génesis, si es tan amable. Capítulo 32. Un relato de una situación poco común. Si lo tienen, qué bueno, si no, sígame. Y cuando voy a leer un poquito antes. Verso 22, Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Un relato por demás muy original, muy difícil de verlo en otros lugares, pero sin embargo Jacob luchando con Dios cuerpo a cuerpo. No era un ángel, era Dios mismo. Por eso leí hasta donde dice Peniel, que es: vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Porque hay muchos que argumentan: ese fue un ángel, ese no fue Dios. Si usted lee el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego sigue diciendo: por el cual fueron hechos los reinos, potestades. Él y para Él y por Él fueron hechas todas esas cosas. La imagen visible de Dios, la imagen visible del Dios invisible, estaba luchando con Jacob ahí. La forma corpórea de Dios, porque Dios, dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Amén, hermano. En el principio el espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Dice Génesis 1:1, amén. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne
Dios es espíritu, pero Dios, el principio de toda la creación, Dios creó su cuerpo, su imagen. Dice Hebreos, me creaste un cuerpo. Dios es espíritu y creó su cuerpo. Así que ¿con quién estaba luchando Jacob? Con Dios, en su forma humana. Y cuando Jacob luchaba con Dios, hermanos, por fin Dios accede a tener una plática, una tregua, y bueno, te voy a escuchar. ¿Cuál es tu nombre, Jacob? Bueno, ya no va a ser llamado tu nombre Jacob, ahora vas a ser llamado Israel. Y cuando esto ha sucedido, Jacob le dice, dime cuál es tu nombre, declárame ahora cuál es tu nombre. ¿Y qué dijo el ángel del Señor? No dijo nada. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Estoy leyendo el verso número 29. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Pues sencillo, porque no lo conocía por nombre. Porque el nombre de Dios estaba oculto. Por eso era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y había 4 letras con las cuales se identificaba ese Dios. Un nombre impronunciable. No se podía pronunciar porque Dios había establecido que el hombre se corrompe y podría caer en un problema de maldecir utilizando el nombre de Dios. Y por eso cuando se le dan las leyes, según dice Éxodo capítulo 20, una de las leyes que les dio, de las primeras leyes que le dio, aparte de no tener dioses ajenos, es no tomarás el nombre de el Señor tu Dios en vano. ¿Cuál nombre? Bueno, la forma en la que Dios se presentaba. El yo soy, el ser, que es lo que o con lo que se relaciona ese tetragramatón. No es todo, quiero que veamos una cita bíblica más porque queremos avanzar a esto. Por favor, ayúdenme buscando Jueces. Alabando el nombre del Señor. ¿Sí lo tiene? Se aparece nuevamente el Señor a la mamá de Sansón, mujer del Cana, de Manoa, perdón, la mamá de Sansón, mujer de Manoa, y le dice, vas a tener un hijo de aquí al tiempo y no le vas a cortar su cabellera. Y su esposa se espanta, viene con su esposo y le dice, vamos, encontré, yo creo que ese es Dios que se me ha aparecido. Vienen ambos y se aparece el ángel y les declara todo lo que está pasando. Verso número 17. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Uno de los principios básicos que tenía la nación de Israel es que no debería tener dioses ajenos y no honraba a otro Dios, no honraban a otros dioses. Así que cuando tiene frente a frente al Dios que hizo los cielos y la tierra, no puede hacer otra cosa más que tomar la oportunidad de preguntarle por el nombre, porque ese Dios misterioso nunca había revelado su nombre. Si usted recuerda qué fue lo que le dijo a Jacob, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Cuando le preguntó a Moisés, ¿por qué preguntas por mi nombre? Le dijo, yo soy el que soy, así les dirás, yo soy el que soy, me he enviado a vosotros. Y cuando Manoa le pregunta, dime cuál es tu nombre para que cuando se cumplan todas las cosas que has dicho acerca de la profecía del hijo que ha de nacer, cuando se cumpla te honremos. Y él, hermanos, en esta versión dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable?
Mirando las versiones antiguas, la versión antigua dice: ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Así que era un nombre oculto. El nombre de Dios era un nombre que no estaba revelado y que en su momento se revelaría y que Dios lo traería para el conocimiento de las naciones a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo menciona Isaías 52, verso número 6. Isaías 52, número 6. Busque por favor ¿ya lo tiene? Dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esa causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Una profecía de el nacimiento del Mesías. Si usted quiere ver el antetexto y el contexto, hablando de la venida del Mesías, y dice que entonces el pueblo de Dios, sabrá su nombre por esta causa. ¿Por cuál causa va a saber el nombre? Porque Él iba a estar presente. Dios mismo se iba a hacer presente. Porque Él no se manifestaba a las personas solamente en casos excepcionales en forma física. De hecho, en el monte Sinaí, después de que adoraron el becerro de oro y que Moisés bajó con las tablas de la ley, hermano, por segunda ocasión su rostro brillaba tanto que tuvieron que ponerle un manto en la cara. Y entonces el pueblo tomó gran temor y dijeron a Moisés: ya no podemos nosotros ni siquiera pensar en que vamos a hablar con Dios o escuchar la voz de Dios. Dios hablaba a través de su siervo y el siervo hablaba con la nación, con el pueblo. Pero esto no queda aquí, hermanos. La historia bíblica es tan extensa y es tan hermoso ver cómo Dios nos habla a través de ella, que le quiero invitar a que busque Juan 17, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, hermanos. He manifestado tu nombre en el verso número 6, por favor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y he guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, ¿verdad, hermanos? La pregunta es: ¿qué nombre reveló Jesús de su Padre? ¿Qué nombre dio? ¿En qué momento le adjudicó un nombre a su Padre? En el sentido de que fuera una persona diferente que él. Por eso dice el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres. Esto que está viendo usted aquí, hermano, en el Evangelio según San Juan 17:6, es el cumplimiento de Isaías 52:6. Por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré
presente. Y cuando ya está presente, para que los demás lo escuchen, dice, he manifestado tu nombre. La pregunta es, ¿qué nombre manifestó Jesús? ¿Qué nombre dio el Señor Jesús que pudiera adjudicársele a su Padre? El término Padre no es nombre, siempre le llamó por Padre. Históricamente, a lo largo de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento, mis hermanos, hay una verdad. Dios no se manifestó por nombre en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, donde menciona el nombre, es en Hechos 4:12. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿De qué está hablando Hechos 4:12? Si ustedes ven el 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, el cual vino a ser cabeza de ángulo, dice el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso cuando Juan 17, verso 6 dice, he manifestado tu nombre, no está hablando de una tercera persona, está hablando de él mismo. Si usted quiere ver la manifestación del nombre de Dios, Mateo capítulo 1, versos 19, 20, 21, hablando de la profecía de Isaías 7, 14 y 9, 6, dice Mateo, que el ángel se le aparece a José y le dice, no tengas temor en tomar a María como mujer, como desposarla como esposa, porque el santo ser que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De dónde vino ese nombre, hermanos? Del cielo, porque los ángeles estaban hablando con José y le estaban diciendo cómo ponerle al niño, ese ser que iba a nacer de mujer, esa manifestación en carne de Dios, del cual dice Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ese es el misterioso Dios del Antiguo Testamento. Timoteo lo revela. El misterioso Dios lo revela. Timoteo dice, es grande el misterio de la piedad. Ese Dios que no se conocía en la antigüedad, que profetizó Isaías 52:6, que Juan 17:6 menciona que lo había manifestado, y que Hechos finalmente habla diciendo, no hay otro nombre. No hay dos, no hay tres nombres, porque la palabra Jehová se le adjudica al Padre, pero es un nombre compuesto. Repito, la palabra Jehová es un nombre compuesto que no existió en los originales en hebreo. Comprobado. ¿Cómo? Vaya usted a los registros originales, comprobado. No existió. Históricamente se le adjudica a unos hombres rabinos, masoretas, que quisieron hacer esta combinación de letras de la palabra Adonai con el tetragramatón para darle vida a la palabra Jehová, con la finalidad de que los gentiles, las personas que no pertenecemos a la nación de Israel, no vituperáramos, sino maldijéramos, no pisoteáramos la forma en la que se le conoció al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué? Usted recuerda, se tradujo la Biblia del hebreo al griego. Y cuando se traduce la Biblia al griego, está expuesta para que quede al alcance de los gentiles. Posteriormente vienen más traducciones al lenguaje común. Se tradujo al latín, se tradujo al inglés, se tradujo al español, a las lenguas suecas, se tradujo a casi todos los idiomas, gradual y paulatinamente, por escalas de casi 100 años, aparecía una Biblia en otro lenguaje, en otro idioma. ¿Qué es lo que estaba pasando con las personas? ¿Qué es lo que estaba habiendo, hermanos? Empezaba la gente a tomar el libro y abrirlo y empezaba a leerlo. Mucha gente no sabía leer, pero los pocos que sabían leer no tenían al alcance. Hablábamos de Pedro Baldo en España,
Era un hombre rico, pero no tenía, hermanos, en la comprensión de la Biblia. Dios tocó su corazón y decidió entregar todos sus bienes, pero antes pagó para que la tradujeran a su lenguaje. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dije España, perdón, pero es Francia. La primera Biblia así llegó al lenguaje, a la lengua en Francia. ¿Cómo llegó la de Inglaterra con John Wycliffe? ¿Cómo llegó, hermanos, a otros lugares con los diferentes, según el tema, hermanos, de la línea del tiempo que hablábamos? Por eso es importante la secuencia y el seguimiento, porque era un nombre, era un Dios misterioso, su nombre era un misterio. Y cuando fue revelado, hermanos, existe el registro bíblico donde un hombre intenta callar a los predicadores y escribe una carta que se llama el Contra Praxeas, y se hace un documento público que sienta las bases para la doctrina trinitaria, y está hablando en contra de la predicación de Praxeas. Pero vamos a ampliar ese tema más adelante, porque están los arrianos y están otros hombres que sí conocían acerca de la unicidad de la deidad de Dios, y había otros hombres, los esenios, y había muchos grupos que fueron dispersados en el año 70 por Tito Vespasiano y perseguidos a muerte, por lo que quisieron callar, quisieron poner una mordaza a la verdad y quisieron establecer institucionalmente con una Biblia en latín como Biblia oficial, y que cualquier otra persona que tuviera Biblia en otro idioma lo acusaban de hereje, de hechicero, de digno de ser muerto en la hoguera, por lo que se tenía un miedo, un pavor. Pero está escrito de sí mismo, la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nadie puede, hermanos, quitar lo que ya está escrito aquí. Así que todo el esfuerzo, gente que entendió, hermano, gente que pudo razonar que lo que estaba haciendo la organización romana, hermano, era algo que no podía venir de Dios, empezaron a despertar y a mirar y a tener conciencia. Muchos de ellos dieron no solamente sus recursos, su tiempo, su dinero, sus fuerzas, ofrendaron su vida, porque empezaron a conocer a ese misterioso Dios. Empezaron a hacer cosas que en sus propias fuerzas y su propia naturaleza humana no podrían haber hecho. Por eso esta tarde le invito a usted, mi hermano, que está aquí presencial, y a los hermanos que nos han de seguir a través de esta transmisión, de que conozcamos al Dios de la Biblia. Juan capítulo 17, verso número 3 dice: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí está la vida eterna, porque hay muchas religiones, hay muchos predicadores, hay muchas personas escuchando la Biblia, pero hay pocas personas que tienen una conciencia de lo que es estar allí escuchando acerca de un Dios que es un Dios misterioso. Por eso cuando Lucas le manda la carta a Teófilo y le dice en el primer tratado: oh Teófilo, entendiendo que hay muchas cosas que muchos han querido poner en orden, yo también me atrevo a poner en orden las cosas que hemos oído y que hemos visto, porque vivir a ciegas, hermano, provoca que personas tropiecen y caigan y vayan en direcciones equivocadas. La invitación nuevamente: interésate por estudiar la Biblia, porque dice Juan 5:39 que a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ponte de pie, hermano. Agradecemos el favor de su atención y la invitación para que se interesen en el misterioso Dios de la Biblia. Señor Jesús, rogamos que bendigas nuestro corazón y nos ayudes a entender, Padre Santo, lo que alcancemos, lo que en tu bendita voluntad quieras enseñarnos. Hay mucha información que todavía entenderemos a su tiempo, y alguna que no, alguna que quedará, Señor, allí solamente en tu santa voluntad. Pero lo que sí, Señor, te ruego es que mis hermanos y yo, lo que podamos entender, lo poco que podamos entender,
que sea suficiente y necesario para vivir una vida entregada a ti, mi Dios. Que no vivamos alejados, que no vivamos contigo como un Dios alejado, sino que sabemos ahora, Señor, que tú has estado con nosotros, que tú estarás con nosotros, aunque no entendamos mucho acerca de ti, pero una cosa sabemos, que este mundo está en tinieblas y en maldad, y conocerte a ti, Señor, nos va a dar las herramientas, las armas para sobrevivir, Señor, en lo que viene, porque viene algo difícil, algo tremendo a esta sociedad en ese tiempo, el tiempo del fin, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos y ayúdenos, Padre. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, mi hermana.